Gracias y paz, amados hermanos. Como ustedes sabrán, ayer hicimos un vídeo donde hablábamos de lo ocurrido con el diputado turco, un hombre que dijo que las personas que estaban apoyando a Israel y lo que Israel estaba haciendo quizá habrían cautivado la conciencia de los hombres, pero no escaparían de la ira de Alá, así como el propio Israel. Justo después sufría un infarto y a los 2 días moría en el hospital. ¿Puede ser coincidencia lo que le ha sucedido al diputado turco o damos por hecho que es un juicio de Dios? ¿Es posible que Dios juzgue a las personas que han hecho eso y el juicio haya sido la muerte? Sí, es posible que Dios lo haya hecho. No lo podemos descartar. No lo podemos negar, pero ¿es posible que no haya sido el juicio de Dios por lo que hicieron? También. En el vídeo nosotros no nos decantamos por ninguna postura. Queríamos hacer el vídeo únicamente para plantear algunas preguntas y escuchar la opinión de las personas, pero resulta, para mi sorpresa, que algunos amigos que siguen nuestras redes de cerca nos avisaron de algún comentario que había llegado sobre ese vídeo en YouTube y en Facebook. Y entre estos aparecían algunas personas incluso que decían, se nota que algunos de los que profesan la fe reformada por su tradición católica muestran un poco de su antisemitismo. Y yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque yo no sé qué persona del vídeo ese puede llegar a la conclusión de que alguien aborrece a Israel. Parece que el discurso que escucho muchas veces es el siguiente: o apoyas 100% a Israel o estás 100% en contra de Israel. ¿Sabes? Me suena como el tema de los homosexuales. Cuando les dices, creo que eso es pecado, nos odias, estás contra nosotros, eres homofóbico. No, simplemente creo que eso que estás haciendo es pecado. Yo no te aborrezco, yo no aborrezco tu vida, yo no aborrezco tu alma. Es más, te amo y deseo que conozcas a Cristo, pero tú, por defender tu ídolo o por defender tu pecado, estás simplemente escuchando un discurso de odio donde no lo hay. Hermanos amados, decir o preguntar, ¿será que eso fue juicio de Dios? ¿Significa estar contra Israel? En el vídeo yo planteaba ciertas cosas. La primera, que el hecho de que el hombre tenía una edad avanzada, de que ya tenía algunos diagnósticos hechos sobre su salud a su edad avanzada y que 2 días después había muerto después del infarto. Y yo solo pregunté, ¿puede ser que muriera por casualidad? No casualidad, más bien porque era su día, o es automáticamente un juicio de Dios. Esto lo mismo que pasó con Hugo Chávez. Después de hablar mal de Israel, poco después aparece su diagnóstico de cáncer y tiempo después muere. Entonces, ¿es la primera vez que alguien ha hablado mal de Israel y tiempo después ha muerto? Claro que no, ha pasado en más de una ocasión. Yo solo planteaba ciertas preguntas. Yo solo preguntaba, ¿es seguro, seguro, 100% seguro que la muerte fue un castigo de Dios por hablar mal de Israel? Preguntaba, ¿es posible que fuera el día que les tocaba morir después de lo que Dios había escrito o determinado para ellos y no tuviera que ver directamente con hablar mal de Israel? Muchos incluso decían la maldición que Dios puede traer sobre las personas por hablar mal de Israel no tiene que ver solo con la muerte, pueden ser otras cosas. Y es cierto. Así que luego planteé otra cosa en el vídeo y es el hecho de que yo me considero hijo de Abraham por la fe. Porque a la luz de lo que yo entiendo en varios pasajes de la Escritura, yo soy descendiente de Abraham por la fe en Cristo. En Gálatas mencioné que entendía que la descendencia de Abraham apuntaba a Cristo. En Gálatas entendía que aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Luego también mencioné a Jesús, que le decía a escribas y fariseos que eran del diablo y que Dios no era su padre porque lo rechazaban a él. Así que Jesús mismo a esos hombres de tradición judía les dijo que no eran de Dios y que eran del diablo por rechazarlo a él.
Además, recordemos que la palabra también dice que el verdadero israelita no lo es por fuera externamente, sino el que lo es en su interior, y que la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón por el Espíritu. Yo me limité a mostrar algunos textos bíblicos donde yo tenía una interpretación de las Escrituras en las que yo considero que somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús y por lo tanto pueblo escogido de Dios. El apóstol Pedro también dijo de nosotros: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Entonces yo entendía que nosotros pertenecíamos al pueblo de Dios por la fe. No estaba descalificando a nadie. También en la Escritura vemos que dice que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Nosotros por eso no consideramos hermanos a los testigos de Jehová, porque rechazan la deidad de Jesús. Y nosotros entendemos que Jesús es el único camino al Padre y por lo tanto quien lo rechace como Mesías, como el ungido de Dios, no tiene acceso al Padre. Y eso nos lleva a pensar en multitud de personas también que viven en territorio de Israel. Ahora, planteo otra pregunta. Cuando nosotros miramos el relato bíblico, nosotros vemos que dentro del Israel étnico que vemos en el Antiguo Pacto, ha habido siempre un remanente, es decir, han habido personas dentro de ese pueblo que se han puesto de espaldas a Dios, que han negado al Señor, que se han ido a otros dioses, que no han sido fieles al Señor, y ha habido un remanente que ha puesto su fe y confianza en el Señor y en el ungido que vendría de parte de Dios. Por eso en el vídeo también dije, debemos recordar esa palabra tan importante, remanente. Parece que cuando alguien dice esto ya odia a Israel, pero yo pregunto a los que tienen sentido común, porque yo sé que en internet hay gente que el sentido común lo perdió hace tiempo, pero a los que tienen sentido común y han escuchado mis palabras y no lo que han querido escuchar, ¿he dicho que odio a Israel en algún momento? ¿He dicho que estoy contra los judíos? Para nada. Estuve en Israel, estuvimos una semana antes del atentado allí y estuvimos orando por ellos, pero orábamos por su salvación, orábamos por su conversión, porque aunque estuvieran allí, aunque tuvieran sus celebraciones, aunque estuvieran además en fiestas en esos días cuando fuimos nosotros percibíamos, no quieren saber nada de Jesús, rechazan al ungido de Dios, toda su vida la basan en el regreso de un Mesías que están esperando, en la vuelta o en la venida, mejor dicho, de un Mesías que están esperando, pero que ya vino, y rechazan al verdadero Mesías, al verdadero Hijo de Dios. Y nosotros entonces, si los odiásemos, estaríamos odiándolos contra ellos, pero nosotros oramos por su salvación, oramos por su conversión, oramos para que ellos pudieran ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Además, aprovechamos cada paseo, aprovechamos cada parada donde podíamos hablar la palabra con el grupo para a voz alzada y sabiendo que habían judíos alrededor, proclamar a Cristo. Eso no es amor, eso no es mostrar amor. Me parece que están muy equivocados. Otra cosa, y aprovecho para plantearles otra duda que yo tengo y que me gustaría que también ustedes pudieran pensar en ello. Hacerles pensar no es nada malo, aunque algunas personas no quieren que nadie se plantee cosas. Parece que pensar los va a llevar por el mal camino. Pero cuando tú estás en Israel y a lo mejor no lo saben porque de eso no tienen suficiente información, en Israel hay grupos de judíos que no quieren al Estado de Israel. Ah, ¿no eran solo los musulmanes que no querían al Estado de Israel? No, hay grupos de judíos que consideran que el Estado de Israel está apartado de Dios. Y ellos diferencian entre Israel y el Estado de Israel.
Ahora yo pregunto, ¿las personas que piensan en Israel solamente como nación de Dios piensan en el pueblo Israel, piensan en el Estado de Israel o piensan en los judíos o que se encuentran en Israel que están en Cristo? ¿A quién se refieren verdaderamente? Porque algo que yo creo es lo siguiente, que Dios entre los judíos tiene un remanente, como Dios entre los gentiles tiene un remanente y que Dios tiene un remanente formado tanto de judíos como de gentiles que están en Cristo. Yo no odio a ninguna nación, porque no es mi llamado en Cristo odiar a ninguna nación. Oramos por su salvación, oramos por la paz, oramos por su conversión y oramos para que el evangelio llegue a sus corazones. Lo que no podemos hacer desde mi punto de vista, y espero que tampoco lo entiendan como odio, es que si vemos que una nación, sea la que sea, hace algo que está mal, apoyarlo. Y no estoy hablando del conflicto, ¿eh? No estoy hablando de Israel con Hamas, estás diciendo, no estoy diciendo nada. Estoy hablando en términos generales. Si una nación, cualquiera, como si fuera mi propio país, hace algo que está mal, yo no lo puedo apoyar. Yo tengo que actuar bajo lo que dicta la escritura y no bajo lo que hace una bandera, sea cual sea. Yo creo que debemos tener un criterio razonable. Y esa pregunta que les hice hace unos segundos se la vuelvo a hacer. ¿Sabían ustedes que hay un grupo de judíos que consideran que el Estado de Israel no es Israel realmente y que el Estado de Israel es simplemente politiqueo por tierra, por un espacio físico, por algo gubernamental? ¿Por qué? Porque en el Estado de Israel no todos son judíos, porque los que están en el gobierno no todos son judíos fieles al Señor, porque donde están en el gobierno, ¿sabes quién tiene voto también allí? Hay un partido musulmán. Ah, no son la mayoría, no, pero tienen voto, tienen opinión dentro del partido. Y para muchos judíos ortodoxos, que quien gobierne el país sea un grupo donde hay algún judío, algún musulmán y algún, para ellos, mal judío, no lo consideran y consideran que el Estado de Israel es algo separado a Israel. Ahora yo pregunto, ¿lo que muchos defienden es el Estado de Israel o Israel? Lo que muchos defienden es la bandera de Israel o Israel como pueblo escogido de Dios. Yo solo planteé preguntas y aprovecho para decir algo. Deben empezar a examinar su corazón. Si alguien simplemente no aplaude alguna cosa que ustedes aman y saltan a la yugular, puede ser que sea un ídolo en nuestro corazón. Es como cuando alguien dice, tu hijo es maleducado. Ah, tú no puedes hablar de mi hijo. Oye, tu hijo es maleducado. No estoy diciendo nada mentiroso ni terrible, tu hijo es maleducado. Pero muchas personas tienen un ídolo en el corazón y cuando alguien hace un comentario de su hijo, lo odian. No, no lo odio, yo lo quiero. Quiero lo mejor para él y por eso creo que necesita ser más educado, pero tú entiendes que lo odio porque te has hecho un ídolo en tu corazón. Hermanos amados, yo quiero decir públicamente y de una manera sencilla, no odio a Israel. Y como que antisemita, me parece que las personas ni siquiera piensan al hablar. Podemos tener posturas diferentes de cómo vemos al pueblo de Dios. Obviamente a milenialistas, dispensacionalistas, premilenialistas, aquí algunos difieren en cómo entienden el concepto de pueblo de Dios, pero meter el hecho de, entonces los odias, estás en contra, eres antisemita, me parece vulgar, me parece necio, me parece que carece de sabiduría, que carece de prudencia y simplemente el reflejo de un corazón que a lo mejor tiene un ídolo que no quiere reconocer. Hacernos preguntas no es nada malo. El Señor Jesús planteaba preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién decís vosotros que soy? Las preguntas nos llevan a respuestas, pero siempre es bueno que esas respuestas estén fundamentadas en la palabra de Dios. No pongan palabras de la boca de alguien que no dijo, fulano odia. ¿Dónde dije odio? ¿Dónde dije rechazo? ¿Dónde dice estoy en contra? Cuidado con las opiniones que ponemos. ¿Por qué? Porque puede ser que el vídeo no dijese ninguna mentira y su opinión sí fuese mentirosa. Ahí tendríamos un serio problema, no con los hombres, sino con Dios.
Yo llamo a ser un poquito más prudentes y a recuperar un poquito la cordura y el sentido común en las redes. Sabemos lo que es Internet y sabemos lo que hay ahí. Hemos recibido comentarios donde nos llaman desde hijo de para arriba. Así que eso es Internet. Lo peor es que hay personas que te llaman hijo de para arriba y que tienen fotos de Jesús en sus perfiles. Y ahí uno pregunta, ¿realmente han conocido a Cristo cuando pueden expresarse de esa manera tan vulgar? Hermanos amados, consideremos que nuestras posturas diferentes en algún punto no significa que nos debamos odiar radicalmente porque alguien no ve esto como nosotros. Y antes de decir a alguien, este odia esto, este es contra esto, tendrían que ver al menos el vídeo donde la persona literalmente lo dice. No den por hecho absolutamente nada, y mucho menos nada que no haya sido pronunciado por la boca de esa persona que dicen que dijo eso. Tengan cuidado a la hora de hacer eso, porque pueden estar tropezando seriamente y solo mostrando la necedad del corazón. Yo personalmente no sé otros. Yo no odio a Israel. Y sí, a la luz de la palabra, me considero pueblo de Dios, no simplemente un agregado secundario. No me considero el plan B de Dios. Creo que Dios me amó desde la eternidad y eso lo veo a la luz de la palabra y a mí al menos me da gozo sabiendo que como yo, Dios ha amado a muchos judíos y gentiles que están en Cristo también y a muchos otros que estarán en Cristo el día de mañana. Mi deseo es que toda nación conozca el Evangelio. Si eso es odio, porque no soy exclusivista, bueno, pues espero que el Señor me lo haga ver. Pero yo tengo el deseo que todas las naciones escuchen el Evangelio y puedan oír de Cristo Jesús.